Bueno, pues mi nombre es Yafika, soy licenciada en Tecnología de Alimentos, dietista, especializada en nutrición vegetariana y en nutrición deportiva. Y bueno, estoy aquí esta tarde porque gracias al Consello de la Mocedad del Principado de Asturias, el Consello de la Mocedad de Gijón y Juventud Gijón, han hecho unas acciones, unos calendarios que en el mes de mayo, se iniciaron en abril y en el mes de mayo continúan, para entretenernos y hacernos más leve esta etapa de confinamiento con actividades que tienen que ver con promoción de la salud, como es mi caso, con actividad física y con otras actividades de ocio. Y además, pues bueno, si os pasáis por el perfil vais a ver que tenéis un montón de actividades súper útiles que poder hacer durante esta etapa todavía en mayo que nos espera de desconfinamiento, pero bueno, que todavía estamos mucho tiempo en casa. Así que bueno, pues estoy aquí hoy para daros una charla que a mí me parece bastante interesante porque es algo bueno, que todos a veces nos hemos creído y algunas veces nos pasan totalmente desapercibido, que son todos esos mitos que sobre todo circulan en torno a la alimentación y que bueno, damos por hecho porque no nos los hemos preguntado y muchas veces ni siquiera hemos aplicado el sentido común para saber si realmente lo que estamos creyendo o lo que estamos haciendo realmente es algo lógico o con cierto sentido, o si simplemente a veces nos puede estar perjudicando y no nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, voy a estructurar lo que es la charla en, bueno, por qué se producen esos mitos, por qué existen esos mitos, qué factores hacen que la existencia de esos mitos y luego de qué se alimentan esos mitos. Y luego voy a intentar, si me da tiempo, que espero que sí, que bueno, que no me pille el tiempo como en otros directos que he hecho, hablar sobre todo de 6 mitos que os adelanto. Los 6 mitos de los que vamos a tratar, que sí que quiero que, bueno, sea un poquitín participativo, entonces bueno, os voy a ir dando un poquitín paso, que me escribáis por ahí, que ya veo yo aquí que me han saludado, muchísimas gracias ahí. Voy a tratar de unos mitos que seguramente habréis escuchado, muchos de vosotros os sonarán como, bueno, pues como que, no es así. Entonces, bueno, pues los mitos que voy a tratar es que la dieta equilibrada es una dieta saludable. Luego, que el desayuno es la comida más importante del día, ese es el mito 2. El mito 3, que hay que comer 5 veces al día. El mito 4 va a ser el que nuestro cerebro necesita azúcar. El mito 5, que los hidratos de carbono por la noche engordan. Y el mito 6 es que, bueno, pues que en una dieta vegetariana te van a faltar proteínas, ¿vale? Bueno, como veis, son mitos que seguramente habréis escuchado alguna vez, o os habrán comentado, o os habrán dicho directamente, o que, bueno, pues que normalmente están en circulación bastante habitualmente y repetidos, como ya decimos, incluso por profesionales sanitarios y, bueno, pues en medios de comunicación, en anuncios de la televisión, en ciertos productos que nos promocionan y que hablan, pues eso, de consejos alimentarios que muchas veces pues no responden a salud, sino que responden más a otros intereses pues, de marketing. Así que bueno, pues sin más, os voy a contar un poquitín por qué, un análisis de por qué existen esos mitos, y bueno, me vais contando también vosotros, si queréis me vais dejando ahí, que voy a estar mirando un poco a ver los comentarios que me ponéis sobre las cosas que influyen. Bueno, ¿qué factores principales son los que nos hacen que existan estos mitos? Bueno, pues hay estudios o hipótesis sin confirmar que salen muy rápidamente a la prensa y bueno, pues además a veces nos dicen cosas muy chulas que nos apetece creernos, como pueden ser que el chocolate no engorda, o que la cerveza hidrata, o que el vino es muy bueno porque tiene antioxidantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos esos estudios, que son estudios que no están ni bien hechos, son preliminares o que ni siquiera acaban en ninguna cosa productiva, pues pueden salir a la prensa y realmente, pues eso, tener una difusión que a veces y una trascendencia. Y bueno, pues como son cosas que nos gustan o nos apetecen creernos, pues nos lo creemos y luego lo repetimos porque, oye, mola creerse eso, ¿vale? No nos va a salir, no nos vamos a acordar de ningún mito que diga algo que no nos gusta, como por ejemplo que, yo qué sé, que no es un mito en este caso, pero bueno, por ejemplo, cuando salió la advertencia de la OMS que relacionaba la carne roja, la carne procesada con cáncer de colon, pues a nadie le gustaba creerse eso.
salían estudios científicos, entre comillas, porque faltaba quizás evidencia para decir todo lo contrario. O sea que todos estos mitos al final también se van a retroalimentar de ciertos intereses, ¿vale? Que en este caso lo que os digo, pues son mitos que son de hipótesis científicas que quizás ni siquiera se han demostrado. Lo que os he adelantado, como os decía, pues hay unos intereses comerciales de que creamos que, pues por ejemplo, es muy importante desayunar. Si os dais cuenta, que luego os detallaré este mito, si veis, hay alimentos, por ejemplo, que son de desayuno, ¿vale? O sea, hay alimentos que creemos que son exclusivamente para desayunar, cosa que, por ejemplo, no hay alimentos exclusivos para comer o alimentos exclusivos para cenar, ¿vale? O sea, hay alimentos para desayunar que pueden ser la mermelada. La mermelada es un alimento para el desayuno, o unas galletas son alimentos de desayuno, que llamamos, ¿vale? Tienen como ese carácter como de, bueno, pues son alimentos que nos han hecho creer que son alimentos para esa ingesta en especial. Por eso hay un interés, digamos, comercial en que sigamos creyéndonos que realmente, ¿vale?, el desayuno es importante. ¿Qué cosas más, por ejemplo, alimentan los mitos? Pues ciertas tradiciones arraigadas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser lo de la copita de vino, ¿vale?, al día, que es muy buena para el corazón. Todos conoceréis, o a lo mejor tenéis algún familiar o algún amigo que os comente pues el típico caso de ese paisano de 103 años que vivió toda la vida, pues eso, pues tomándose su vino todos los días y yo qué sé, su chorizo todas las noches para cenar. Y entonces, bueno, en base a eso, pues nos gusta creernos, ponerlos como ejemplo, como diciendo, oye, si tradicionalmente se ha bebido el vino y nunca ha pasado nada, ¿por qué ahora va a venir pues un nutricionista de estos modernos o friki para decirnos que es malo cuando, bueno, pues fíjate, este hombre vivió tantos años? Bueno, pues eso en ciencia se llama el n igual a 1 y no nos sirve para extrapolar a toda la población porque hay muchos más factores, y que si ese hombre tiene una salud excepcional, pues oye, yo me alegro mucho, pero no nos vale como un ejemplo como para extrapolar a población general y establecer que el vino es bueno para algo o para la salud. ¿Qué más cosas podemos tener, por ejemplo, que nos alimenten los mitos? Pues una legislación, ya veis que estoy bebiendo agua, ¿vale? Yo soy una persona que siempre fomento el consumo de agua, incluso trabajando, ¿eh? O sea que, bueno, no sé si en este caso el lapsus ya os doy un consejo. Me estáis saludando por ahí. El tema de la legislación. Bueno, ¿qué pasa con la legislación? Pues que bueno, la legislación a veces es un poco laxa para ciertas cosas y hay ciertos alimentos arropados con ciertas propiedades, por ejemplo, alimentos funcionales, que nos los venden porque son buenos para algo. No son alimentos, por ejemplo, como un plátano, una naranja o la sandía o el brócoli, que no tienen una etiqueta, que no tienen algo que los promocione más allá de que, bueno, pues que están ahí, pero los alimentos normalmente ultraprocesados y etiquetados tienen pues esas declaraciones nutricionales o de salud que nos pueden decir sin aditivos, nos pueden decir sin gluten, nos pueden decir pues que tiene omega 3, que son buenos para las defensas. Todas esas cosas hacen que esa publicidad al final nos esté vendiendo algo por lo que o no tiene o lo que tiene, y está alimentando, claro, como el hecho de que como si los demás alimentos no tuvieran nutrientes, porque a ver, un brócoli no se promociona porque no tiene un etiquetado, pero no le vamos a poner es bueno para las defensas porque no tiene un etiquetado. Entonces ¿quién está alimentando el mito de que hay que comer algo para algo porque necesito un beneficio o porque tiene un efecto? Pues hay una industria que quiere que realmente esos productos que está comercializando, que además son baratos, que pues bueno, que tengamos ahí pues esa necesidad de consumirlos. ¿Qué otra cosa también ocurre? Pues que a veces el consejo nutricional no nos viene de especialistas, ¿vale? Por ejemplo, como pueden ser los nutricionistas o los dietistas. ¿Y de dónde nos viene el consejo nutricional a veces? Pues bueno, no voy a hablar de los consejos que nos puede dar nuestra vecina, nuestra madre, nuestra abuela o yo qué sé, o el mecánico, ¿vale? Que eso ya pueden ser consejos que podemos tomarlos más o menos seriamente, pero es que a veces vienen de otros profesionales de la salud, como pueden ser, yo qué sé, médicos, ¿vale?
Recuerdo que los médicos son profesionales sanitarios, pero tienen asignaturas en su carrera, no tienen una carrera especialmente, ¿vale?, en la que se hable de nutrición. Entonces, bueno, pues a veces esos consejos están bastante obsoletos, pero seguimos perpetuándolos en el tiempo, y esos profesionales a veces nos hacen pues que nos creamos pues ciertas cosas, pues que, por ejemplo, como en la dieta vegetariana, que no es completa y que le faltan ciertos nutrientes que puede venir de un consejo, por ejemplo, de un médico, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, hay profesionales que no son los que tienen que darnos el consejo, que nos dan ciertas advertencias que tienen que ver con la salud cuando no son los profesionales adecuados para ello. Pero es que luego también existen profesionales debidamente formados, ¿vale?, que pueden ser dietistas o pueden ser nutricionistas, que digamos que su consejo está financiado por industria. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor nos podemos encontrar con profesionales que sí que pueden recomendarnos y darnos consejos de salud en relación a la alimentación, pero que no van a ser, digamos, un consejo de salud, sino que va a ser porque tengan un beneficio detrás de decirnos, por ejemplo, que, bueno, pues que no pasa nada con consumir alcohol moderadamente, ¿vale? Ese consejo, como veis, es un consejo que no vale para nada porque nadie ha definido qué cantidad es moderado, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final nos van a dar un consejo, vamos a fiarnos de él y nos van a quitar, pues bueno, nuestra advertencia de decir, oye, si yo he oído que otro profesional ha dicho que no es bueno ni poco, ni un poco de alcohol es bueno para la salud. Entonces ahí es donde vamos a escuchar teorías de por un lado y por otro, y al consumidor, o digamos, o a la población general, se le va a confundir y vais a decir, bueno, pues es que yo ya no sé a quién hacer caso, pero está claro que a la gente muchas veces le gusta hacer caso a lo que más le gusta del consejo, ¿vale? Es más guay escuchar por parte de un profesional que tomar alcohol moderadamente no pasa nada, que si, por ejemplo, yo os digo que el alcohol no es bueno ni en pequeñas cantidades y no os va a aportar nada, digamos, bueno. Eso es en mi responsabilidad como profesional sanitario, porque yo creo que no necesita promocionar, ¿vale? Nadie necesita el consumo, que se promocione el consumo de alcohol, porque si alguien lo toma es porque le apetece y porque está bueno y porque el contexto social en el que está pues lo va a disfrutar, no porque un profesional te haya dicho que te tomes una copa de vino porque es bueno para el corazón. Y bueno, también quería comentar el tema de los gurús, ¿vale? Los gurús son aquellas personas que no tienen una formación acreditada reglada y bueno, pues dan consejos en base a que a mí me funciona algo. Promocionamos ciertos mitos o promocionamos ciertos productos o ciertas cosas porque a mí me funcionan. Estos gurús también van a perpetuar y van a retroalimentar ciertos mitos que en base a su interés y a mi funcionismo, y van a sacar teorías, ¿vale?, en la que, bueno, pues que nos podemos creer también cualquier cosa. ¿Y qué más cosas os puedo contar de los factores que nos influyen? Pues bueno, lo que os he comentado antes de lo que es la publicidad y el marketing para colocarnos pues esos alimentos ultraprocesados, que son los que tienen etiqueta, y que nos los vendan y nos van a perpetuar mitos como el comer 5 veces, el desayunar, que es la comida más importante del día, bueno, cosas así que ahora vamos a ir desmigando. ¿Cómo podemos protegernos con los mitos? Pues bueno, teniendo sentido crítico, ¿vale? Y utilizando el sentido común, que es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿vale? Utilizar el sentido común para intentar quitar del medio todos esos mitos que os he dicho que están retroalimentados por todos esos factores, que no sé si a vosotros os suenan de algo o no lo que os he contado, os parece algo ahí raro, o que nos llega esa información, o que no estamos envueltos en esta sociedad de mitos y de historias que, bueno, pues que a veces lo que decimos, pues que no sabemos a quién creer, porque no entendemos muy bien por qué se dice una cosa y la contraria, y por parte de ciertas veces de profesionales, lo que os digo, que encima tienen que salir en la tele, o que los medios de comunicación, o que en el periódico o tal, y van perpetuando ciertas cosas que, lo que os digo, corresponden más a intereses más económicos, más que como para un consejo de salud a la población general. Entonces, bueno, sin más, si no hay ninguna duda hasta aquí, que bueno, ya veo yo que todo está claro, que me estáis saludando y no tenéis, yo creo, que ninguna duda, hablamos del primer mito de la dieta equilibrada
es saludable. Una dieta equilibrada es saludable. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Os dejo ahí un poco, a ver si mientras bebo agua, a ver qué me decís si sí o si no, ¿eh? Os leo. Bueno, veo que estáis ahí un poco a estas horas, que hace un día hoy aquí en Gijón un poco así, que a lo mejor andéis un poco con sueño, no me decís nada. ¿Qué creéis? La dieta equilibrada que escuchamos tantas veces, que es saludable. ¿Creéis que el equilibrio de una dieta implica que per se sea saludable? Caras pensativas, no os mojáis nadie aquí, no dice nadie si sí o si no. Bueno, pues nada, ya os lo cuento yo. Bueno, pues una dieta equilibrada no tiene por qué ser saludable. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, una dieta equilibrada se basa en que haya una proporción de macronutrientes al día, pero no nos dice nada de la calidad de esos macros, ¿vale? Macronutrientes, cuando hablo de macronutrientes hablo de proteínas, de grasa y de hidratos de carbono. Entonces, bueno, pues en general lo que se estipula como equilibrado es que tenga un 50% de carbohidratos, un 20% de proteína y un 30% de grasas, ¿vale? Yo os voy a leer, porque he hecho aquí 2 menús, ¿vale? Os los voy a leer aquí y me vais a decir, para que lo entendáis, si os parecen o no igual de saludables, pero sí que los dos os digo que son equilibrados porque cumplen esa proporción de macros, ¿vale? Esas cantidades. Ya os digo, cuando hablamos de equilibrada, hablamos de proporción de macronutrientes, ¿vale? Cantidades, no hablamos de calidades. Entonces voy a proponeros aquí estos 2 menús, que los tengo aquí para que no se me olviden, y me decís, os voy a dar la opción 1, que es un café con leche y galletas para desayunar, una media mañana de un pincho y un refresco, pasta con tomate con una natilla para comer, pan con mermelada para merendar y luego unos palitos rebozados de merluza con un yogur azucarado. Ese es el menú 1, ya os he dicho que es equilibrado, ¿vale? Y el menú 2 es un café con unas gachas de avena es un porridge, ¿vale? Que es la avena metida en bebida vegetal o leche, que podemos echar cacao, ¿vale? Son varias opciones. Unos frutos secos a media mañana, un pisto con pasta y atún o soja texturizada dependiendo del caso, una fruta de postre, un yogur natural para merendar con unas semillas y de cena una ensalada con un pescado al papillot o un poco de tofu con unas setas y una fruta. Lo que os he dicho, os he dado la opción 1 y la opción 2. Los dos son equilibrados, ¿vale? Pero no son saludables. No sé si habéis entendido que la calidad de los alimentos de la dieta es más importante que el equilibrio de sus nutrientes, ¿vale? Porque podemos por eso nos encontramos muchas veces menús escolares que son equilibrados, ¿vale? Pero no son saludables, ¿vale? O sea que no tiene nada que ver, ¿veis? Ya me estáis diciendo que es más saludable el menú 2, ¿vale? Pero como hemos dicho, son los dos equilibrados, ¿vale? Hacían el 50% de los carbohidratos, el 20% de proteínas y el 30% de grasas, pero si las grasas que incluyo en esa dieta no son saludables porque vienen de fritos, ahora las grasas del segundo menú, os he dicho que venían ¿de qué? Pues de frutos secos, de semillas, los hidratos podían venir en el menú 2 de, por ejemplo, pasta, ¿vale? Y en el menú 1 había una pasta, pero ya llevaba una salsa de tomate, había una natilla, había unas galletas. Los carbohidratos no eran de la misma calidad. En el menú 2 había, por ejemplo, fruta, que era una fuente de carbohidrato, pero en el menú 1 no lo había. El 1, sí, como me estás diciendo, no es saludable. Entonces, bueno, no sé si os ha quedado alguna duda de lo de entender lo del equilibrio y saludable, ¿vale? Ahora, la próxima vez que os digan yo llevo una dieta equilibrada, le vais a decir, muy bien, pues nada, enhorabuena, equilibrada, no quiere decir que sea saludable, ¿vale? Y lo que os decía, por eso hay menús infantiles hechos en base a una dieta equilibrada y unos presupuestos y tienen unos alimentos de no tan buena calidad, ¿vale? Que sea equilibrada no quiere decir que lleve implícito que sea saludable. Bueno, no sé si tenéis alguna duda de este punto o os ha quedado bastante claro. Doy por hecho que sí, ¿eh? Paso al segundo punto, que es
bueno, el segundo mito, que es que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué es la más importante? ¿Que no? ¿Os gusta desayunar? A los que estamos aquí esta tarde, ¿no os gusta desayunar? Ya me estáis diciendo que habéis entendido todos. ¿Os gusta o no os gusta desayunar? ¿Y creéis que para vosotros es la comida más importante, el desayuno? Vale, ya me estáis diciendo que es un mito, yo lo he puesto como un mito, pero quiero saber razones por... Vale, ya me estáis diciendo que depende de la persona y sus hábitos, mito, a días, vale. Bueno, como veis hay muchas preferencias y vale, muy bien la puntualización que me han puesto, que es importante, ¿vale? No es tan importante sino todo lo que comes el resto del día. A ver, ¿quién creéis que es el más interesado en creer o en hacernos creer que el desayuno es la comida más importante del día? Hay una industria que está vendiendo alimentos de desayuno. Si yo os digo galletas, cereales, zumos, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué ha pasado con este mito? Pues que hemos hecho, ¿vale? Perpetuar esto. Bueno, esto viene de un estudio, ¿vale? Que al final este estudio luego ya hizo como un dogma, que era que parecía que los niños que desayunaban tenían mejor rendimiento a lo largo del día que los niños que no desayunaban, ¿vale? Esto es como ese origen de ese mito. Pero es que, claro, no sé si conocéis esto de la causalidad y la correlación, que dos variables estén correlacionadas no quiere decir que haya causalidad, que una causa a la otra. Entonces, ¿qué ocurría? Que claro, viendo a los niños que desayunaban, veían que había mejor rendimiento, ¿vale? Académico, y los niños que no desayunaban, no. ¿Y esto creéis que era solo por el desayuno? Pues no. Bueno, en que influían muchas más variables en eso, pues que, por ejemplo, su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de la familia, ¿vale? Su poder, digamos, social, ¿vale? O sea, su escala social influía mucho. Entonces, claro, coincidía que los niños que desayunaban quizás tenían familias más estructuradas, familias más pudientes que les podían dar otra serie o tenían otra calidad, claro, de vida que los niños, por ejemplo, que no tenían ese acceso, por ejemplo, a ciertos alimentos o tenían una familia más desestructurada. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues que se ha hecho desayunar a generaciones enteras creyendo, ¿vale? Incluso lo que os digo, galletas, zumos, da igual, cualquier producto ultraprocesado mejor que irse a la escuela sin desayunar, porque si no iba a pasar algo, ¿vale? Hasta hoy en día los padres dudan de qué hago si no desayunar, no le puedo mandar sin desayunar, no le tengo que dar aunque sea una galleta, un zumo, ¿cómo se va a ir? ¿Vale? O sea, es algo que incluso nos produce cierta ansiedad, el decir qué pasa si no desayuno, qué es lo que me va a pasar. Entonces, bueno, yo siempre os digo, más que quedarnos bloqueados en que si es importante o no, es que si para ti es importante, lo hagamos, pero elijamos una buena opción, ¿vale? De nada te vale desayunar si vas a elegir una mala opción, ¿vale? O forzar un desayuno precisamente para elegir, lo que os digo, un zumo o unas galletas o algo de bollería, ¿vale? Me dicen por aquí que el desayuno es muy importante y últimamente con unos estudios que ayunar muchas horas es muy beneficioso para la salud. Bueno, y que ayunar muchas horas es muy beneficioso para la salud. Bueno, a ver, en este caso lo del ayuno o el desayuno, no digamos que no está relacionado en que puedas saltarte o no el desayuno, porque tú puedes hacer el ayuno desayunando, ¿vale? O sea, que digamos que en este contexto podrías desayunar y hacer un ayuno, ¿vale? O sea, no estamos hablando del ayuno, estamos hablando de que la importancia sagrada que se le ha dado a esa comida frente a otras del día, sin detallar que es más importante lo que comemos y no en la ingesta del día que sea, ¿vale? Mientras nos hemos concentrado en que quizás generaciones se hayan desayunado zumos, galletas y un colacao, un desayuno súper azucarado, todos los días de su vida, ¿vale? Hemos estado a lo mejor escandalizándonos con que, yo que sé, que una persona coma todos los días, imagínate un plato de lentejas y dices, oye, si comes todos los días un plato de lentejas no estarás desequilibrando tu menú, no es algo malo para ti.
y a lo mejor consumir galletas todos los días, repetitivamente, durante todos los días de tu vida, no es algo que va a afectarte más, ¿vale? Entonces es como, bueno, porque a veces nos replanteamos ciertas cosas que nos suenan como extrañas, pero cosas que nos han implementado en nuestro cerebro como ciertos dogmas, ni siquiera nos las replanteamos y ni siquiera decimos, oye, es que a mí realmente me apetece desayunar, pues quizás no. O sí, vale, pues elige una ingesta saludable, no un alimento de los que nos venden de desayuno. ¿Y quién sigue promocionando el desayuno? Pues bueno, pues lo que os digo, la industria de ultraprocesados. ¿Por qué? Porque les conviene que sigamos comiendo esos cereales chocolateados, ¿vale? O la leche chocolateada o cosas así, porque si no, ¿dónde nos vamos a poner en el día si no? ¿Vale? Me dicen que cuál sería el buen desayuno para un niño. Para un niño, pues bueno, la costumbre dietética que tengáis en casa puede ser una fruta, tal cual, un yogur natural con algo de fruta, con unos copos de avena, por ejemplo, se me ocurre. Pan, si sois de costumbre de pan, podría ser un pan integral, por ejemplo, con aceite de tomate. No sé si os acordáis de una polémica también que hubo en redes con una nutricionista que daba a su hijo garbanzos para desayunar y ya se escandalizó, bueno, salió en prensa, ¿vale? Pues porque aquella madre era muy mala porque daba a su hijo garbanzos para el desayuno, le castigaba, ¿vale? O sea, para que veáis hasta dónde llega la presión de no dar a los niños, por ejemplo, galletas para el desayuno, que ven una mala madre porque no le da unas galletas y ven como los garbanzos como un castigo. Ya sé que el garbanzo culturalmente no lo concebimos como un alimento de desayuno, ¿vale? Pero ahora ya la gente se echa una tostada de hummus y tampoco se escandaliza. Antes, comer garbanzos para el desayuno era como una aberración y nos estallaba el cerebro, pero ya os digo que esto es también algo cultural, lo que os digo que muchas veces nuestra cultura nos hace perpetuar ciertos mitos, ¿eh? Y el desayuno afectará el metabolismo. Vale, estas son las cosas que vamos a relacionar con el siguiente punto del comer 5 veces al día y el metabolismo, ¿vale? El metabolismo no se ve afectado por cuántas veces comemos al día, ¿vale? Sino que se ve afectado por otra serie de cosas. Incluso comer muchas veces al día podemos afectar a nuestro metabolismo en que bueno, pues que lo volvamos un poco, no utilice sus recursos, porque vivimos en una sociedad obesogénica, os recuerdo, ¿vale? Una sociedad obesogénica es que las malas opciones están muchísimo más presentes y mucho más, son más baratas, mucho más, bueno, más rápidas para su consumo y mucho más accesibles que las buenas opciones. Entonces, promocionar el desayuno va a hacer que tengamos más posibilidades de que si no nos apetece prepararnos esa ingesta, comamos algo que no es adecuado. Me dicen que qué opino de mermeladas hechas en casa con fruta y sin azúcar. Bueno, es una opción que podemos utilizar, que puede ser totalmente adecuada, incluso hay veces que se les puede... como la compota, ¿vale? La compota, por ejemplo, de manzana o de otras frutas que se pueden usar como aprovechamiento, ¿vale? Porque las mermeladas en realidad son productos de aprovechamiento de frutas de temporada que quizás tenemos accesibles y se van a perder. Entonces, bueno, pues puede ser una opción totalmente saludable en el contexto, leída en el contexto de tu total de la dieta, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tú tomas mermelada, eso no está condicionando que tu dieta del resto del día vaya a ser mala o buena. Simplemente me está dando una información de que, bueno, pues que a lo mejor te apetece desayunar algo dulce, vale, me dices que también con semillitas de chía, ¿eh? Bueno, pues sí, hay una opción de mermelada que es con fruta, semillitas de chía, no se le echa azúcar, se le echa un poquitín de limón y lo que conseguimos es un producto que, bueno, es mucho más perecedero porque el azúcar conserva más el alimento, pero sí que nos puede dar un aporte, un extra de dulce a partir de una fruta que sí que os digo que con el calentamiento se potencia ese azúcar, ¿vale? Que tiene la fruta, pasa a ser libre, que no es la mejor opción frente a una fruta, comer la fruta entera. Pero puede ser una opción totalmente compatible con una alimentación saludable y si es de tu gusto y preferencia, pues puedes utilizarla sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, estamos de acuerdo con que el tema del desayuno podemos hacerlo o no. Si lo haces es que lo disfrutes, pero que elijas una buena opción. Y si no te apetece desayunar, no te veas obligado a desayunar, sobre todo una mala opción, porque el hecho de que haya que desayunar ni para rendir mejor, ni porque sea algo necesario, ¿vale? A veces incluso ese desayuno nos puede condicionar
que hay gente que le gusta dormir la mañana, no le apetece desayunar y va a entrar al trabajo y dice, pues bueno, pues luego en el trabajo me compro algo. ¿Qué creéis que va a encontrar en el trabajo? Una máquina de vending. ¿Y qué va a encontrar en esa máquina de vending? Porque claro, si va sin hambre, ¿vale? Sin preguntarse siquiera si tiene hambre o no. Y a lo mejor llega al trabajo y dice, bueno, pues es que como es tan importante desayunar, voy a sacarme de esto, yo qué sé, unos lacasitos o cualquier otra opción insana, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos promocionando en una sociedad obesogénica y sedentaria, ¿vale? El que la gente esté desayunando sin preguntarse si tiene hambre, sin tener tiempo, porque crea que es algo muy importante y lo que os digo, detrás de ese discurso, pues siempre hay una industria ahí que quiere que comamos productos diseñados exclusivamente para el desayuno. Bueno, avanzamos en el siguiente mito. Bueno, sí que me quería puntualizar también que hay incluso productos de desayunos avalados por asociaciones, asociaciones de pediatría que avalan galletas, ¿vale? Y bollicao, ¿vale? Que no sé si os dais cuenta de cuáles son, no voy a promocionar ni una ni otra, pero que para que veáis que hay industria sí que está utilizando a ciertas asociaciones científicas y ciertas asociaciones científicas se están prestando a eso para promocionar pues sus productos incluso entre los más peques de la casa, ¿vale? Que son los más, en ese sentido, pues más perjudicados porque si lo dice una asociación de pediatría que estas galletas son buenas, pues oye, ¿por qué no se las voy a dar a mi hijo? Mira la loca esa que le da garbanzos, cómo le tiene castigado, ¿vale? O sea, para que veáis cómo pues funcionan estas cosas de hacernos en el cerebro un poco esa manipulación. Así que bueno, el tercer mito que tengo preparado es el de comer 5 veces al día, que está un poco relacionado con estos dos primeros que he tratado y con eso de activar o no el metabolismo. Bueno, otra cosa que nos hace centrarnos en algo que no es tan importante. ¿Por qué? Porque nos hace centrarnos en el número de ingestas y no en la calidad de las ingestas y en nuestro contexto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor mi contexto, mi vida o mi rutina no me permite comer 5 veces al día. ¿Y eso qué puede hacerme? Pues que esté pensando mucho en lo que tengo que comer, que tengo que llevarme algo para media mañana, que tengo que llevarme algo para media tarde, que tengo que cenar, que tengo que desayunar, Y a veces con todo ese pensamiento, ¿vale? en que tengo que organizar todas esas ingestas, se me olvida lo realmente importante, que es que las veces que coma, lo haga bien. Y que sean compatibles ¿con qué? Con mi vida, no con lo que me están imponiendo de que hay que comer 5 veces al día porque si no el metabolismo, lo que hemos oído eso del metabolismo, ¿vale? ¿Cómo creéis que va a sentar este consejo también en una sociedad, lo que os he dicho, sedentaria y obesogénica como es la nuestra? Pues que las malas opciones son las que suelen ser esos snacks de entre horas, ¿vale? Si uno piensa en un snack de entre horas, ¿qué piensa en comer? ¿Vale? ¿Qué pensáis que vais a encontrar de un snack en lo que os digo, fuera de casa? ¿Vale? En un bar, en una máquina de vending, vais a encontrar una buena opción, vais a encontrar un plátano, vais a encontrar una manzana, vais a encontrar unos frutos secos sin sal, tostados sin sal, o vais a encontrar sándwiches, pinchos, refrescos, zumos, Kit Kat. Vale, esas son las opciones de cuando nos dicen comer 5 veces al día, la que nos van a hacer que comamos o que tengamos más probabilidad de hacerlo mal, lo que os he dicho, por estar en una sociedad donde es mucho más fácil encontrar las malas opciones que las buenas. Sí, el pincho, sí, de pollo empanado, no de pollo a la plancha ni cosas así. Y chocolatinas y patatitas. Vale, entonces, ¿quién sigue promocionando y quién quiere que sigamos creyendo? Pues eso, que hay que hacer esas 5 comidas al día y sigamos creyendo en esa pirámide, que hoy no me voy a meter con la pirámide como guía alimentaria, que la base son esos carbohidratos que aparecen en forma de cereales ¿vale? ¿Quién quiere perpetuar esto? Pues de nuevo estamos viendo que hay unos intereses ahí por parte de la industria en hacernos creer que hay que comer esas 5 veces al día. Pero bueno, esto que en un principio podría ser algo como bueno, porque lo que decíamos para el metabolismo, para que no se nos desactive, es algo súper simplista. Porque el metabolismo, ¿de qué? El metabolismo, si simplificamos que porque eso está basado en la glucosa, en mantener unos niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Que no haya picos de glucemia, por eso hay que hacer esas 5 comidas al día. Pero ¿qué ocurre? Pues que
que el metabolismo es mucho más complicado que simplemente la glucosa. Nuestro plan hormonal es mucho más amplio. No solo hay que fijarse en cómo actúa a nivel glucosa, sino que en una persona sedentaria comer 5 veces al día cuando su actividad máxima ha estado enfrente de un ordenador y lleva 5 horas sentado frente a un ordenador, no le conviene que esté comiendo cada poco, porque es que se está moviendo poco. Y hay una cosa que es el balance energético. Si no gastamos, nuestras reservas están a tope, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? El cuerpo tiene esa manía de reservar para cuando lo vaya a necesitar. Entonces, si no las necesitamos nunca ni vamos a movilizar nada, pues da igual que se las demos en forma de azúcar, grasa o proteína, que nos van a activar vías, ¿vale? Esas ingestas de más en el día nos van a activar vías que son anabólicas de producción. Y ¿sabéis qué? Estando sentados no nos vamos a producir músculo, no tenemos ningún tipo de estimulación muscular. Entonces, bueno, pues ahí lo más sensato sería, bueno, pues si te apetece comer 5 veces al día, estupendo, intentar no ser sedentario, ¿vale? Muy importante también, y que esas ingestas sean saludables, que sean ingestas de entre horas que tú dices, bueno, pues me llevo o ya tengo previstas. Ahora, que te vuelvas esclavo de comer 5 veces al día porque te lo estén recomendando, preguntándote siquiera si tienes hambre o no, ¿vale? Otra de las cosas que solemos hacer mal es que comemos para prevenir el hambre, ¿vale? Es algo que tampoco tiene mucho sentido. No tiene sentido que tome algo a media mañana por si me da hambre. Pues cuando te dé hambre, que quizás es la hora de la comida, pues ¿qué pasa? Pues comes, ¿vale? Si nos da hambre antes de la comida, pues comemos. ¿Qué comemos? Una buena opción. Pero si llego a la comida con hambre, pues mejor, porque llego a la comida y voy a comer, ¿vale? Pero no comer nunca por prevenir que me dé hambre, ¿vale? El hambre no es algo, no es una sensación que nos vaya a desnutrir en un momento, ni nos vayamos a desmayar por tener hambre, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que os comento, esas 5 comidas al día no son aconsejables en una sociedad sedentaria, obesogénica, y que muchas veces por nuestro contexto, ¿vale? Nuestros horarios, nuestras rutinas, no nos podemos permitir hacer 5 ingestas. A lo mejor es más interesante concentrarnos en 3 ingestas al día, que pueden ser las que yo puedo hacer porque mis horarios me lo permiten, que pueden ser desayuno, comida, cena, priorizar que sean, lo que os digo, eligiendo nutrientes de calidad, alimentos de calidad, y no tanto en que tengo que hacer esas 5 comidas porque si no va a ocurrirme algo fatal en el metabolismo. Ya os digo yo que eso no tiene una base científica, ¿vale? ni ninguna lógica, ¿vale? Bueno, no sé si pasamos ya al siguiente punto. Yo creo que está todo este punto entendido también. Vamos a pasar al mito 4, ¿vale? Que este también es bastante, se repite mucho. Seguramente lo habréis oído, el de los hidratos de carbono, que por la noche engordan. No sé si os suena. Ese mito de que los hidratos por la noche, que... Creo que voy con un poco de retardo porque me contestáis a cosas de antes. Así que nada, bueno, os he lanzado ahí la pregunta y me vais contando cosas. Las comidas de mala calidad producen más hambre. Efectivamente, nos pueden producir más hambre comidas de mala calidad porque no tienen fibra, ¿vale? Y muchas veces son ultraprocesados. Ultraprocesados, ¿qué quiere decir? Que van a ser concentraciones de azúcar que nos pueden producir en el momento, claro, satisfacción, pero nos producen saciedad, porque no tienen ni proteína ni tienen grasa en muchos de los casos, y grasas y menos fibra. Y entonces sí que es verdad que si yo desayuno un desayuno azucarado, pues luego es más fácil que tenga más hambre y desregule el apetito y la saciedad, ¿eh? Eso es muy buena puntualización de que nos puede producir más hambre si elegimos alimentos, sobre todo que tienen harinas refinadas, azúcares simples y aunque tengan grasas y son grasas de mala calidad, pues sí que tienen un impacto malo en nuestra salud, ¿vale? Así que nada, me decíais que eso dicen, que los hidratos de carbono engordan más por la noche, ¿vale? Y lo mismo, pues esto es otro mito, ¿vale? Porque también nos hace que no nos centremos en lo importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono no es que engorde más si lo tomamos a una hora o no del día, porque
Por ejemplo, una persona que dice, bueno, pues como los hidratos engordan por la noche, yo no los voy a tomar por la noche, voy a cenar, yo qué sé, unas patatas fritas con unos empanados y luego me voy a tomar, pues eso, para que no sea nada ahí, o un rebozado, bueno, un empanado no, porque ya llevaría una harina, pero bueno, voy a poneros un ejemplo ahí, pues eso, una salsa de que no tenga azúcar, sino que sea todo graso, unas patatas fritas y mogollón ahí de algo de proteína, panceta o algo así, vale, yo eso lo voy a cenar, pero los hidratos de carbono no. Pero como no los voy a tomar por la noche, pero me los puedo tomar por el día, pues por el día me tomo mi platazo de pasta, me desayuno mi zumo, me tomo mi media mañana de mi Kit Kat. Pero bueno, yo los hidratos por la noche no, porque me van a engordar. ¿Os parece que tiene mucho sentido eso? Vale, pues de nuevo, no nos estamos concentrando en lo importante y es en qué tipo de hidratos estamos metiendo en nuestra alimentación. Está claro que si somos sedentarios, ¿vale? Nos va a hacer que tanto si tenemos un consumo de hidrato mayor durante el día, podemos acumularlos en forma de grasa, pero ya no solo de hidratos de carbono, sino un exceso de calorías que nos venga de grasa y de proteína también. Entonces, centrarnos en que el hidrato de carbono, que nos va a hacer que engordemos por la noche, nos puede hacer despistarnos y hacer incoherencias a lo largo del día, pero claro, los hidratos por la noche no, porque nos van a engordar. Entonces es mejor que elijamos una fuente de carbohidrato, que puede ser, por ejemplo, un carbohidrato de calidad, que pueden ser unas legumbres, las frutas, las verduras, y las vayamos poniendo durante nuestro día en base a nuestras preferencias y lo que os he explicado antes, un poco en base a tu contexto, de si te apetece cenar o si no. Pero el que tú tomes un día un poco de patata, de boniato o incluso unas lentejas para cenar, que hay gente que le parecerá una aberración, pues tienen carbohidratos, sí, ¿y qué? ¿Vale? ¿Qué pasa? En un contexto de una persona que se mueve, que come bien a lo largo del día, pues fíjate, esa persona puede estar comiendo hidratos de carbono y la que os he dicho antes, que estaba desayunando todo grasa y todo proteico, pues bueno, está tan tranquilamente sin comer hidratos de carbono por la noche porque van a engordar. Esto también tiene un poquitín este mito, pues el origen en que, claro, todas las dietas de adelgazamiento han denostado mucho al carbohidrato. Entonces, bueno, toda la gente habrá hecho una dieta y le habrán quitado los carbohidratos y habrá visto cómo, pues bueno, oye, funciona. Entonces, todo lo que funciona, pues así, y lo veo yo en mis propias carnes, pues oye, pues es que es así. Y entonces le dicen, claro, es que si no metes hidratos por la noche, entonces dicen, claro, es que esto funciona así. Claro, los hidratos son los que engordan. No, la mala calidad de los alimentos que elegimos y nuestro sedentarismo es lo que van a hacer que en vez de un déficit energético estamos haciendo un superávit, y un superávit además de alimentos que os digo que cuando elegimos malas opciones, como pueden ser los panes refinados para cenar, cualquier frito, cualquier lácteo azucarado, cualquier alimento precocinado que venga con su salsa, nos va a producir una saciedad súper pobre, no estamos incorporando nutrientes y encima, pues eso, pues nos puede estar engordando por la noche, pero lo que os digo, el culpable son los hidratos, ¿vale? Entonces, el culpable normalmente de que cojamos peso, no tenemos que buscar la culpabilidad en un macronutriente de nuestra dieta, ¿vale? Sino en analizar, ¿vale? En ver más allá y analizar nuestro contexto para poder solucionarlo. Bueno, las lentejas es bien a cualquier hora. Sí, sí, Susana, las lentejas siempre son bien, ¿eh? Incluso entre horas, ¿ves? Pero bueno, como no es un snack, ¿eh? Que por cierto, sí ahora hay snacks, bueno, ahora y toda la vida, si conocéis los altramuces, ¿no? Los altramuces es un snack que puedes tomarse uno entre horas, que es legumbre, ¿eh? O el edamame, que ahora también está bastante más de moda. Antes hablar de estas cosas era muy friki, ahora yo creo que ya la gente pues ya lo ve en los supermercados y ya es algo como que parece no tan raro hablar de ello. Bueno, avanzo con el siguiente mito porque ya se me va a echar la hora encima, que yo me pongo aquí a charlar y no paro, que es que nuestro cerebro necesita azúcar. ¿A quién no le han dicho esto? Para funcionar bien y que no os desmayéis ni os pase nada. O no habéis visto alguna vez alguien que ha dicho toma un caramelo tal que seguramente te está dando un bajón de azúcar. O me preguntan los encurtidos, no sé en qué contexto estaba, como snack, sí, como snack saludable, por supuesto, los encurtidos siempre hay una opción además muy práctica y que podemos encontrar también fuera de casa, ¿eh? Así que eso, ¿os han dicho alguna vez eso? Que el cerebro, que el azúcar es muy necesario y que necesitáis tomar azúcar.
porque si no, pues va a dejar de funcionar vuestro cerebro. ¿Nos han dicho nunca eso? Bueno, pues a mí me lo han dicho alguna vez, ¿eh? Entonces, bueno, os cuento un poquitín lo de este mito y luego contesto aquí alguna pregunta que me ha entrado por aquí. El mito este del azúcar está basado en que nuestro cerebro necesita glucosa, pero es que el azúcar no es glucosa, el azúcar es sacarosa, que es glucosa y fructosa. Entonces, ¿creéis que podemos encontrar fuentes de glucosa, ¿vale? Que también nuestro cerebro también puede funcionar. No es imprescindible el azúcar, ¿vale? Como nos han hecho creer que es un nutriente imprescindible, porque si no, lo que os digo, vamos a tener aquí un fallo cerebral porque nuestro cerebro no va a encontrar alimento. ¿Creéis que no le podemos dar mejores fuentes de glucosa a nuestro cerebro? ¿Sabéis que la glucosa está presente, por ejemplo, en verduras, en hortalizas, en frutas, en cereales, en granos completos, en legumbres? ¿Vale? ¿Creéis que no podemos encontrar otras fuentes de glucosa, ¿vale?, mejor que el azúcar? El azúcar no es necesario para nuestro cerebro y en el caso de que no tengamos glucosa suficiente, nuestro cuerpo tiene herramientas para producir glucosa, ¿vale?, para alimentar nuestro cerebro. Entonces, bueno, este mito de que el azúcar, de nuevo, es necesario para nuestro cerebro responde a algo también que puede ser tan tradicional como que nos lo han hecho creer, que nos lo han repetido muchas veces y lo que os digo, y también puede responder pues a ese interés de los alimentos azucarados que estén presentes siempre en nuestra dieta, porque si no, pues lo que os digo, algo malo nos va a ocurrir. Que sumado al de comer 5 veces al día, que el desayuno es lo más importante, si os dais cuenta, siempre está ese engranaje, ¿vale? Que os he dicho que quien alimenta los mitos, ¿vale? De pues el juego de la industria que quiere que sigamos comiendo ultraprocesados, porque es normal. ¿Qué industria no quiere vender productos que le salgan muy rentables? Pues bueno, y que es muy rentable y muy económico y además muy fácil de vender porque mejora tanto la palatabilidad de algo, gusta y conserva bien un alimento. Pues bueno, el azúcar, ¿vale? No es en concreto un veneno blanco, como me decís, porque no depende tanto de si la sacarosa es un refinado o no, ¿vale? Esto sí que también es algo que me gustaría aclarar, porque el azúcar en sí, vale, sí hay un proceso de refinado, pero el proceso no es que empeore el impacto en nuestra glucemia. El azúcar también puede estar en un dátil que yo proceso en mi casa, ¿vale? Que yo lo proceso, porque claro, un dátil que yo proceso y trituro, o cuando hablamos de la mermelada, si saco ese azúcar de la matriz alimentaria, de un alimento que de por sí ya es un concentrado de glucosa, fructosa, tiene un impacto en mi glucemia. Entonces es el exceso de azúcar en una dieta, en el formato de azúcar simple, es el que tiene un mal impacto en nuestra salud. Y ya sabéis que el impacto en la salud pues puede ser desde sobrepeso, caries, síndrome metabólico, diabetes, grasa visceral, grado de inflamación corporal. Entonces, bueno, el tema es el que las recomendaciones es que no consumamos ese azúcar simple, ¿vale? Pero el que está dentro de una matriz alimentaria, como puede ser una fruta, ¿vale?, o un cereal o una legumbre, no entra en ese cómputo de reducir el azúcar simple en nuestra dieta, ¿vale? Sí, ya sé que te refieres al azúcar blanco refinado, pero es que el azúcar blanco refinado, si tú lo tomas una cucharadita al día en el café, no te va a envenenar, ¿vale? Mientras a lo mejor hay alguien que está consumiendo sirope de agave, está consumiendo azúcar integral de caña, me está consumiendo un montón de sirope de dátil también, que lo hace en su casa, o postres de bizcochos que en vez de edulcorarlos con lo que os digo, con azúcar refinado, le utiliza otro tipo de azúcares que parece como más healthy, pues puede estar haciéndolo peor que una persona que está tomándose una cucharadita al día de azúcar con su café, ¿vale? Al final es la cantidad y no tanto que si está refinado a un punto o está refinado a otro, ¿vale? Entonces ese formato de azúcar simple o libre es el que nos tiene un impacto negativo en nuestra salud, ¿vale? No el que sea disfrazado o venga aquí con ¿vale?, con esa especie de, pues bueno, que como está menos refinado es mejor, ¿vale? Es el
tipo de, o sea, la cantidad de azúcar, ¿vale? Y la cantidad de azúcar, el problema es que muchas veces todos esos alimentos ultraprocesados somos inconscientes de la cantidad de azúcar que tienen. En las salsas, ¿vale? Sobre todo las salsas, pues es algo que la gente, una salsa de tomate, pues no se esperaría que tuviera azúcar, yo qué sé, una empanadilla, todas las cosas ahí que dices tú, bueno, pues esto es salado, ¿cómo que una salsa que le pongo yo a una hamburguesa, como puede ser el ketchup, tiene tantísimo azúcar? Pues si te das cuenta, está en muchos productos ultraprocesados y en unas cantidades, como por ejemplo puede ser el chocolate con leche, ¿vale? También, que un 50% pues puede ser o más azúcar, y ese es el azúcar más peligroso porque tomamos sin enterarnos, no como el que os digo que toma ese azúcar refinado con su cucharadita al día que se lo toma con el café, ¿vale? O sea que al final es fijarnos en que elijamos mejor nuestras fuentes dietéticas de azúcar y las controlemos, no que venga disfrazado, incluso lo que os digo, pues de forma de... A mí me llegaron a dar un caramelo con... Mira, este es sin azúcar, y dije, ¿cómo sin azúcar? Miré y ponía con azúcar de caña, como si el azúcar de caña no fuera un azúcar, o es más sano, me dijeron, es más sano porque no tiene azúcar refinado, y dije, es un caramelo, esto es un concentrado de azúcar, o sea que al final el grado de refinamiento no hace que sea mejor o peor, ¿vale? Eso es lo que quería dejar ahí un poco señalado. Me dicen que si podemos dejar subidos los directos, bueno, voy a intentar que el de hoy se quede grabado, así que bueno, como me quedan 10 minutos, me imagino que el del cerebro necesita azúcar, también es algo ya que más o menos os ha quedado más o menos claro. Y voy con el último mito, ¿vale? Que es el de que en la dieta vegetariana te van a faltar proteínas. Y el chocolate. El chocolate, me dices que del chocolate, que si tiene azúcar. El chocolate, cuando estamos hablando de un chocolate, ¿vale? Y no estamos hablando de cuando vas a elegir un chocolate en el supermercado, te tienes que fijar si es cacao, ¿vale? El porcentaje de cacao. Normalmente un buen chocolate te viene bien destacado que tiene un 80, un 70, un 75%, ¿vale? De cacao. Normalmente cuando te pone chocolate con leche o chocolate blanco o te pone algo así, no te pone el porcentaje porque, vamos, sería irrisorio, o sea, ponerte un 50% de cacao, ¿vale? Entonces, si al elegir un chocolate os fijéis en la lista de ingredientes y que sepáis que aparecen de mayor a menor presencia en el alimento y el azúcar tiene que estar de los últimos. Lo del plátano, no sé qué preguntáis del plátano. Endulzar con plátano, me imagino también. Endulzar con plátano puede ser una alternativa, ¿vale? También, que bueno, pues si yo quiero hacer un bizcocho y quiero endulzarlo con plátano, pues adelante, sin ningún problema. Pero eso no quiere decir que el alimento sea más sano si yo todos los días me hago un bizcocho y endulzo lo que os digo, con plátano, con siropes, con manzana asada. Ese alimento no deja de tener azúcar, es que lo que os digo, en un contexto de que tú te muevas, de que seas una persona activa, no tiene por qué tener ningún tipo de repercusión, ¿vale? O sea, puede ser incluso pues decir, oye, más sano si elijo una calidad, pero bueno, si yo, por ejemplo, elijo una harina refinada y le endulzo con plátano, tampoco tengo ahí ninguna ventaja. Ahora, si en vez de una harina refinada utilizo unos copos de avena o utilizo otro tipo de harina y utilizo para endulzar el plátano, pues sí que es verdad que va a ser más sano. Pero el plátano tampoco hace falta que lo procesemos, ¿vale? Digamos que el procesamiento del alimento hace que ese azúcar esté más libre en alimentos que ya de por sí en su matriz alimentaria pueden tener, porque os recuerdo que el azúcar viene o de la remolacha, ¿vale? Que ahí, o sea, era una remolacha. Vamos a ver, la remolacha no creo que a nadie se le ocurre que es algo horrible o que no es, ¿vale? O de la caña de azúcar. Si tú comes la caña de azúcar, pues no te va a subir la glucemia igual que si te tomas la glucosa, el azúcar que obtenemos de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, dicen que si el plátano es azúcar simple, vale, que no me había enterado de la pregunta, ¿eh? El plátano no es azúcar simple porque el plátano tiene en su matriz alimentaria, además es un alimento de los más que la gente se preocupa muchísimo por el consumo de plátano, ¿vale? El plátano es un alimento que si te quieres comer 1 o 2 al día sin ningún problema, en el contexto de una dieta saludable, come plátano, por Dios, que vamos, es una fruta, una maravilla, o sea, hay que comer, ya sabéis, ese mínimo, no quiere decir ese máximo de 5 raciones de fruta y verdura al día. Ahora, si te alimentas a base de plátanos, está claro que te vas a exceder en plátano, pero el plátano tiene el azúcar en una matriz alimentaria, está claro que cuanto más maduro es,
más azúcar se concentran en las frutas, ¿vale? Siempre van a estar más azucaradas, pero en ningún caso nadie tiene que restringir los plátanos a no ser que tengas una alergia o porque, lo que os digo, porque esté desplazando el consumo, yo qué sé, pues en vez de comer comida y cenar, lo que os digo, un plato de lentejas y cenar una ensalada, pues estoy comiendo plátano todo el día. Pues ahí estaría claro que nos llevaría a deficiencia, pero no porque tenga azúcar el plátano va a ser malo, ¿vale? Vale, plátano triturado. Estoy aquí con el plátano ahí. El plátano triturado, lo que os digo, todo lo que es la fruta triturada, que puede ser en modo batidos, yogures, perdón, hacerlos en unos batidos así que son un tipo, pues que vienen con toda la fibra y toda la matriz, bien, ¿vale? Cuando nos comemos toda la matriz y no los colamos, por ejemplo, como pueden ser los zumos, ¿vale? Y bueno, os doy el último punto y luego ya dejo aquí alguna cuestión si me da tiempo y si no, pues ya veré cómo lo hago, que es el de la dieta vegetariana que no es completa porque te van a faltar proteínas, ¿vale? Que eso lo habremos escuchado mucho de nosotros, lo habremos sufrido por, sobre todo, profesionales desactualizados, pueden ser médicos, pueden ser nutricionistas y hasta día de hoy esto es un gran mito que te lo puede seguir repitiendo tu abuela, tu madre, tu vecina o cualquier persona a la que le digas que eres vegetariano o eres vegano, ¿vale? ¿Y esto por qué surge? Bueno, pues porque hace muchos años, ¿vale? Si os digo en 1980, se creía que las proteínas vegetarianas, o sea, las proteínas de los vegetales no eran completas y no había proteínas completas. Entonces esto de que no eran completas, pues se hizo que creyéramos que no, bueno, que necesitábamos completarlas y nos decían, bueno, no pasa nada porque si metéis un cereal y una legumbre en el mismo plato ya se completan. Entonces, bueno, pues eso ya se desmintió, ya os digo, en 1980, ¿vale? Y se dijo que no hacía falta completarlas en el mismo plato, o sea, que podíamos ir completándolas durante el día. O sea, yo puedo desayunar unos cereales y puedo comerme unas lentejas que ya está, ya he conseguido proteína completa porque mi hígado va a coger esos aminoácidos de un tipo y de otro y cuando tenga la proteína completa como si fuera un collar de bolitas, pues voy a formar esa proteína, ¿vale? Que está compuesta por esos aminoácidos esenciales. Pero es que os digo todavía más, ¿vale? Que es que hay proteínas completas en el mundo vegetal, ¿vale? Os digo, el pistacho tiene proteína completa, las espinacas tienen proteína completa, los garbanzos tienen proteína completa, la soja tiene proteína completa, la soja y sus derivados, el tofu, la soja texturizada, las semillas de cáñamo también tienen proteína completa, ¿vale? Entonces, ¿una dieta es incompleta porque no tiene proteína? Pues no, ¿vale? La dieta vegetariana es perfectamente, tiene sus aportes de proteína si tú las quieres incorporar en tu dieta y tienes proteínas completas y luego además puedes ir completándolas durante el día. Bueno, voy a finalizar el directo porque voy a hacer un poco de presión porque me quedan 30 segundos. Así que bueno, os agradezco mucho a todos vuestra participación y espero que os haya gustado. Y bueno, ya sé que he ido un poquitín rápido, pero bueno, el tiempo apremia en estos directos de Instagram. Y encantada de compartir una tarde con vosotros y bueno, espero que me veáis en alguno más. Venga, un beso, chao a todos, chao.